Hola Dariel, ¿cómo estás? A continuación vamos a comenzar con un tema muy interesante que tiene que ver con el ADN. Yo sé que anteriormente tú habías visto este tema, yo sé que tú anteriormente lo habías visto, yo sé que anteriormente habías visto este tema, pero me gustaría en esta oportunidad vamos a entrar un poco más en específico sobre lo que es el ADN, qué es lo que hace, cuáles son sus partes, sus funciones más específicas, cómo se replica, cómo finalmente logramos ser similares a nuestros progenitores. Para eso vamos a hablar entonces básicamente, primero, qué es lo que es el ADN. En el año más o menos 1953, unos científicos de apellido Watson, Crick, aparece aquí, Watson y Crick, descubrieron, en base a varios estudios, y no solamente ellos, en realidad, si te fijas, este es el paper original de ellos, de la revista Nature, y aparece acá los diferentes apellidos de las personas que trabajaron. Pauling, Fourier, Chargaff, Ashburn, no sé cuánto, etc. Cada uno de ellos aportaron para el estudio de Watson y Crick y finalmente descubrir cuál era la estructura que participaba en la replicación de nuestros rasgos, nuestros caracteres, que son parecidos, ¿cierto?, a nuestros progenitores. Entonces descubrieron esta estructura molecular de la desoxipentosa ácido nucleico. ¿Has visto tú la película Jurassic Park? Bueno, en esta película se puede apreciar cómo a través de la ciencia ficción lograron recrear dinosaurios a partir del ADN que extraían de la sangre que habían chupado los mosquitos y quedaron envueltos en la resina de los árboles. Entonces los científicos sacaban estos trozos de resina fosilizada, los extraían y después sacaban la sangre que estaba en los mosquitos. Ya. Y ahí podían, ¿cierto?, diferentes técnicas de la biotecnología y la genómica pudieron replicar más dinosaurios. Esa es la ciencia ficción. Tampoco está muy alejada de la realidad o muy alejado del concepto propiamente tal. Ahora bien, ¿qué es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico, así se llama, ácido desoxirribonucleico, más comúnmente conocido como ADN. Es una molécula complejísima y contiene toda la información necesaria para construir y mantener un organismo. Si te fijas acá, tenemos unos cromosomas y el cromosoma es, en el fondo, es una cadena de ADN súper enrollada. La imagen es bastante artística en realidad, porque pareciera que dentro del cromosoma está el ADN, como si fuese una cajita, pero en realidad el cromosoma es el mismo ADN que está súper enrollado. ¿Ok? Lo que vemos aquí son dos células, la célula eucarionte y la célula procarionte. Si te das cuenta, el ADN lo podemos encontrar en ambas células, en células eucariontes y en células procariontes. Pero la diferencia entre ellas es que en las células procariontes el ADN se encuentra disperso en todo el citoplasma. ¿Por qué? Porque las células procariontes no tienen un núcleo definido. Y en las células eucariontes, como nosotros, sí tenemos ADN definido en nuestro núcleo, en el núcleo de la célula. También podemos encontrar ADN, fragmentos y secuencias de ADN en las mitocondrias.
Se llama ADN mitocondrial. Y es el mismo ADN y también tiene información genética. Por lo tanto, encontramos el ADN en las células eucariontes, en el núcleo y en las mitocondrias. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes que tiene el ADN? El ADN es una doble hebra que aparece acá y está constituida por bases nitrogenadas, que son la adenina, guanina, timina, citosina, y que tienen esta estructura, molecular. Si te fijas aquí tienes estas pelotitas que corresponden a cada átomo y esa línea son los enlaces que se forman en cada uno de esos átomos. Por ejemplo, la adenina está compuesta por nitrógeno, hidrógeno, carbonos que están en estos vértices y hidrógeno, nitrógeno. ¿Ya? Ahora bien, estas bases nitrogenadas están unidas a algo, a otras moléculas. Por ejemplo, están unidas en algunos extremos a unas pentosas, ¿ya? Que son estos ciclos de carbono. Estos son carbono, aquí y acá. Y el extremo, en el otro extremo tenemos una P, que son los grupos fosfato. Entonces los grupos fosfato hacen que entre las pentosas se unan y las pentosas hacen que se unan a las bases nitrogenadas. De esta manera, al nosotros observar una cadena de ADN, podemos ver que la hebra está formada por grupos fosfato y las pentosas. Pronto vamos a ver a qué se refiere, cuáles son las pentosas, porque hablar de pentosas es un ciclo de carbono bastante general, es un nombre muy general, pero lo vamos a describir más específicamente un poco más adelante. Ahora bien, la estructura de nuestra cadena, como lo mencioné anteriormente, está hecha de la desoxirribosa, que es esta pentosa. ¿Te acuerdas que te nombré de una pentosa? Esta. Bueno, la pentosa es la misma desoxirribosa. La base nitrogenada, que son la que yo nombré anteriormente, adenina, guanina, timina, citosina, y también un grupo fosfato. ¿Ok? Más adelante vamos a ver el grupo fosfato con detalle. Pero en el fondo, la estructura de la cadena está hecha con estas estructuras moleculares. Grupo fosfato, desoxirribosa, que se unen a las bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas son como las escaleritas que están aquí. Esas son las bases nitrogenadas. Ya. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos que indicar cuál es el límite que divide nuestro grupo fosfato, sería solamente aquí. Eso entonces viene a englobar esta es nuestra cadena. Está aquí. Sería lo que forma nuestra hebra. ¿Ya? Nuestra hebra de ADN. Esa es la hebra. ¿Es naranja o es azul que está aquí? Ahora bien, vamos a hablar de algunas partes. Vamos a hablar, por ejemplo, de la desoxirribosa. La desoxirribosa es una cadena azucarada, es un azúcar, una cadena de carbonos de 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Si lo vemos de forma lineal, es de esta forma. Sin embargo, la gracia de esta desoxirribosa es que el carbono 4, el oxígeno, perdón, del grupo OH del carbono 4, tiene dos electrones libres para poder formar un enlace, van a formar un enlace en el carbono 1. Y al formar con el carbono 1, va a formar un ciclo. Y a ese ciclo se le llama desoxirribosa. Ahora bien, ¿por qué se llama desoxirribosa y no ribosa? Porque resulta que hay un momento en donde el carbono 2, que es el que está aquí, va a perder un oxígeno. O sea, ese oxígeno que está aquí lo va a perder. Y al perderlo se forma en desoxirribosa. De ahí viene la diferencia entre ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico es el que nosotros llamamos ARN.
ese es el ácido ribonucleico, que está formada por una ribosa. Y también vamos a hablar, en este momento estamos hablando ahora del ácido desoxirribonucleico. Y de ahí viene que se cambia la R por la D. ¿Por qué? Porque es desoxi, significa que se le ha sacado el oxígeno. Por eso viene la palabra desoxirribosa, que se le ha sacado el oxígeno que estaba aquí en este grupo OH en el carbono 2'. ¿Ya? De esta manera podemos hablar entonces del ADN y el ARN. Del ARN lo vamos a hablar con un poco de detalle más adelante, porque cumplen una función importantísima en la replicación del ADN. Ahora bien, vamos a hablar de los grupos fosfato. Y los grupos fosfato, como lo mencioné anteriormente, forman la parte estructural de la hebra de ADN, que es este pedazo de aquí y este pedazo de acá, donde está la desoxirribosa y tenemos el grupo fosfato que está aquí, ¿ya? Y el grupo fosfato es el que permite que se formen los enlaces de la desoxirribosa. Y la desoxirribosa es la que forma los enlaces con las bases nitrogenadas. ¿Y cómo se unen las bases nitrogenadas? A través de los puentes de hidrógeno. Entonces, olvidé anotarlo aquí. Voy a hacer una flechita para acá, aquí, y le vamos a poner puentes de hidrógeno. Ya, entonces aquí tenemos los puentes de hidrógeno que hacen el enlace entre las bases nitrogenadas. Ahora bien, ¿qué son las bases nitrogenadas? Aquí tenemos dos tipos. Se pueden categorizar de estas dos formas, las púricas y las pirimidinas. En el caso del ADN, las púricas son la adenina y la guanina, y siempre se van a juntar ya dos, y la timina y la citosina. Perdón, otra vez. Las bases nitrogenadas en las púricas y las pirimidínicas. Entonces, las adeninas siempre se va a juntar con la timina y la guanina siempre se va a juntar con la citosina, porque siempre se junta una púrica con una pirimidina. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente las estructuras del ADN. Ahora bien, voy a ver si me resulta. Entonces aquí te dejo una estructura animada sobre la cadena de ADN. Entonces lo que tú estás viendo aquí girando es la hebra, que está formada entonces por la desoxirribosa y el grupo fosfato. Los grupos fosfatos son lo que tú ves entre con amarillo y rojo, lo que está hecho en plomo, que está aquí con una pequeña estructura roja, es la desoxirribosa, y lo que tú ves acá entre medio son las bases nitrogenadas unidas con los puentes de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, este sería básicamente lo que es el ADN y sus partes principales. ¿Ok? Después vamos a ir viendo algunas funciones específicas sobre la replicación y la transcripción del ADN.